pasión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación. Viviendo en unidad, sirviendo a los demás, para mostrar amor que viene de nuestro Dios. Centro Cristiano Filadelfia. Hola familia, bienvenidos a esta cápsula de vida. El día de hoy estaremos abordando la tercera de las señales en esta serie que hemos titulado Señales de una verdadera dependencia de Dios. Hemos estado revisando el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en donde hablamos en las primeras dos cápsulas acerca de dos señales de una persona que verdaderamente está dependiendo de Dios como Jesús quiere, como Jesús nos dijo que lo hiciéramos. En la primera de las cápsulas hablamos acerca de la limpieza que Dios quiere llevar a cabo en nuestra vida. Porque después de haber venido al Señor en diferentes circunstancias, con diferentes problemas, aún en situaciones deplorables, todos internamente y algunos también en nuestras emociones, en nuestra salud, en alguna área de nuestra vida, Dios quiere provocar siempre en nosotros una mejora. Quiere limpiar nuestras vidas, limpiar nuestras mentes, limpiar nuestra conciencia, quitar esos malos hábitos, las malas costumbres que veníamos arrastrando de una vida lejos de Dios. Y vimos que para hacer eso, Dios utiliza como recurso primario y más importante su palabra, la palabra de Dios que Él nos ha dejado escrita, que hoy conocemos como la Biblia. Esa palabra es el recurso que Dios va a usar para limpiar completamente nuestro ser. Él dijo a sus discípulos en el versículo 3 que ya estaban limpios por la palabra que les había hablado. En la segunda de estas cápsulas hablamos acerca de la constancia o la consistencia en nuestra comunión con Dios, en contraste con ser intermitentes en nuestra búsqueda de Dios. Y platicamos cómo es de difícil para una persona contar con una vida llena de toda la abundancia que Dios tiene para nosotros, poder vivir esa vida victoriosa de la que Jesús habló en Juan 10:10, cuando visitamos ocasionalmente nuestra comunión con Dios, cuando solo abrazamos la comunión con Dios cuando hay problemas o hay tragedias, cuando hay sismos, por ejemplo, o pandemias, pero una vez que pasan todos estos problemas, la presión se relaja y nosotros también nos relajamos y necesitamos que venga otra crisis, otro problema para que nos empuje a volver a abrazar esa comunión con el Señor. No podemos depender de las crisis ni de los problemas para mantener una relación con Dios que no sea intermitente y que sea constante. Necesitamos afirmar nuestro corazón en esa dirección. El día de hoy vamos a hablar acerca de una tercera señal de alguien que está dependiendo de Dios, conectado todo el tiempo con el Señor, y esta señal es la del fruto, y no solamente la del fruto, sino la de mucho fruto. Y vamos a encontrar lo que dijo Jesús acerca de esto en los versículos 7 y 8 de Juan 15. Dijo así el Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y en el versículo 8 él dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es una realidad que todos queremos obtener lo que pedimos, pero pocos estamos dispuestos a permanecer constantemente en nuestra comunión con Jesús. Ahora, esta promesa que el Señor nos hace claramente está condicionada a nuestra permanencia. Es importante que entendamos que no es Dios quien no responde a nuestras oraciones si no permanecemos en Él. En cambio, tenemos un enemigo que se llama Satanás, que generalmente, como podemos ver en otras partes de la Escritura, generalmente obstaculiza la respuesta a nuestras oraciones, especialmente cuando no permanecemos en el Señor. ¿Y cómo es que
una persona deja de permanecer en el Señor o se aleja de esa comunión cercana con Jesús? Pues lo hacemos generalmente a través de la carnalidad, cambiando nuestra vida enfocada en el Espíritu y en las cosas de Dios por una vida carnal, una vida que está llevada, que es guiada solamente por lo que nuestros sentidos físicos nos dictan. Y esa carnalidad que resulta de no permanecer enfocados en el Señor, guiados en esa comunión permanente con Dios, nos deja impotentes de hacer algo al respecto y sencillamente no recibimos aquello que habíamos pedido. Ahora, estas palabras del Señor Jesucristo en el versículo 7 no representan una promesa de que si cumplimos ciertas condiciones, Dios va a conceder cualquier solicitud, incluso si no se alinea con su voluntad. Pero cuando permanecemos en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros, Él provoca cambios en nuestra vida, incluso en nuestros deseos. Después de permanecer en comunión con el Señor por un periodo, después de estar dejando que la palabra de Dios entre en nosotros y vaya cambiando nuestra forma de ver la vida, nuestra manera de enfrentar las circunstancias, Dios nos va cambiando, nos va transformando. De modo que aún los deseos que antes teníamos son distintos a los que ahora tenemos. Dios transforma nuestros deseos hacia su voluntad. Veamos qué dice el versículo 8 de este mismo capítulo 15 de Juan. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un verdadero discípulo de Jesús es alguien que da mucho fruto. Y yo sé que esta es una declaración importante y que a algunos puede no parecerles muy agradable, pero alguien que se dice discípulo de Jesucristo, alguien que se dice seguidor de Jesucristo, aprendiz de Jesucristo, pero no está llevando mucho fruto en su vida, necesita reconsiderar cómo se ve a sí mismo, porque Jesús claramente dijo que su Padre es glorificado en que llevemos fruto, mucho fruto, y así seamos sus discípulos. Si comparamos esto con lo que dice el Señor en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, nos vamos a dar cuenta del principio del que estamos hablando. Allá en Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y podemos ver allí un proceso para llegar a ser un verdadero discípulo del Señor. Y para poder llegar a ser libres necesitamos permanecer, continuar, vivir en su palabra para poder llegar a ser sus discípulos, conocer la verdad, y esta nos va a hacer libres. Se podría decir entonces que cuando realmente llegamos a conocer la verdad, la libertad que nosotros experimentamos por conocer esa verdad nos lleva a dar mucho fruto, y de hecho nos convertimos en verdaderos discípulos del Señor. Tristemente hay algunas personas que han ignorado este tipo de pasajes en un esfuerzo para justificar sus propios errores o sus propias fallas, y piensan que Dios puede tener cierto interés en que no todos tengan el éxito que otros pueden llegar a tener, o que Dios utiliza ciertas cosas adversas para llevarlos a ser verdaderamente sus discípulos. Sin embargo, estos pasajes aquí nos dejan en claro que el propósito de Dios para nuestras vidas es llevar mucho fruto, es llevar mucho fruto.
La esterilidad o la falta de fruto en la vida de un creyente no glorifica en nada a Dios. Sin embargo, la fertilidad, llevar fruto, y no solamente fruto, pero llevar mucho fruto, viene como una consecuencia de esa relación cercana de dependencia entre Dios y nosotros. Quiero dejarles con este pensamiento. La voluntad de Dios es que tú y yo llevemos mucho fruto. Todo el tipo de fruto del que la Biblia nos habla. Fruto dentro de nosotros y fruto también que sea visible. Así que si tú empiezas a depender del Señor, si empiezas a buscar una comunión cercana con Él, vas a experimentar también la limpieza en tu corazón, en tu mente, en tu conciencia. Vas a poder experimentar los beneficios de estar todo el tiempo conectado, aún en tus pensamientos, con el Señor, y vas a poder honrar, glorificar al Señor llevando mucho fruto. Que el Señor te bendiga. Un pueblo con visión, amor y devoción, capaz de transformar